Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una gelatina deliciosa de cereza con queso crema. Les va a encantar. Esta receta la pueden utilizar obviamente ahorita en las fiestas navideñas y durante cualquier época del año. Que disfruten mucho de esta receta. Comenzamos ya. Antes de empezar les quiero recordar que todos los ingredientes aparecen en la parte de abajo de la pantalla. Vamos a estar utilizando para esta receta estos vasitos de vidrio, son unos tequileros anchos. Pueden utilizar copas o los recipientes individuales que ustedes tengan o inclusive también hacerla en un molde grande y presentarla como una rosca. Voy a estar utilizando cerezas, de las cerezas que vienen congeladas porque son súper prácticas y siempre las podemos tener en el refrigerador o en el congelador listas para usar. Y esta gelatina consta de dos partes. La primera es una gelatina de cereza con las cerezas y la segunda es una mezcla de queso crema que le vamos a agregar nada más unas poquitas cerezas para darle un toque de color. Entonces vamos a comenzar ya con la preparación de la gelatina de cereza. Tengo aquí una taza de agua hirviendo y voy a disolver aquí mi gelatina. Es un sobrecito. Por lo general estos sobrecitos traen el mismo gramaje todos y vamos a mezclar a que se disuelva muy bien. Una vez que ya se disolvió vamos a agregar media taza de agua y vamos a revolver. Una vez que está lista la vamos a reservar y vamos a comenzar a poner con ayuda de unas pinzas o de una cuchara las cerezas en el fondo de nuestros vasitos. Aproximadamente voy a poner unas 3 por vasito. Y ya puse aquí en una jarrita para que sea más fácil rellenar mis vasitos y aproximadamente los voy a rellenar hasta la mitad. Es importante que traten que todos más o menos les queden a la misma altura, no tiene que ser exacto, pero lo más parecido posible y los vamos a llevar a refrigerar para que cuaje esta mezcla. Vámonos ya al refrigerador. Nuestras gelatinas ya cuajaron y vamos a comenzar haciendo la mezcla de queso crema. Entonces lo primero que voy a hacer es que tengo aquí agua y le voy a agregar aquí mi grenetina en forma de lluvia como siempre y la vamos a dejar hidratar solita aproximadamente por 5 minutos. Y en lo que la gelatina se hidrata vamos a verter aquí el queso crema que lo tengo a temperatura ambiente junto con azúcar y vamos a comenzar a batir estos dos ingredientes. Una vez que está cremado, en este punto voy a agregar la vainilla y voy a ir agregando la leche evaporada, poco a poco. Una vez que ya está incorporado, lo voy a pasar por un colador fino porque quiero que esta masa me quede súper tersa, que no quede nada de grumitos de queso crema. Entonces, antes de poner la grenetina, lo vamos a pasar por un colador. ¿Por qué antes de poner la grenetina? Porque si ponemos la grenetina y luego lo pasamos, bastante de la grenetina se nos puede quedar aquí atorada en el cernidor. Nuestra grenetina ya está cuajada, me la voy a llevar al micro por 20 segundos a que se acabe de disolver. Revolvemos un poquito y vamos a integrar con la mezcla de queso crema. Una vez que ya está nuestra mezcla incorporada, tenemos dos opciones. Una es dejarla así blanca y rellenar nuestros vasitos, lo que queda, y la otra es darle un toquecito de color. Voy a sacar un poquito de frambuesas, aquí un poquito de frambuesas congeladas y lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de mi mezcla, aproximadamente una taza, y
Esta parte de la mezcla la voy a pintar con las frambuesas. Primero voy a agregar unas 3, yo creo. Y voy a ver si me gusta el tono o le agrego un poquito más. Déjenme, lo voy a licuar y ahorita lo regresamos aquí a la mezcla. Ahora sí ya tenemos este tono rosa súper lindo. Y ahora sí, con mucho cuidado vamos a comenzar a servir hasta la parte de arriba nuestros vasitos tequileros. Quedó la medida justa para 8 y vamos a llevarlos otra vez al refri a que cuajen por completo para ya darle la decoración final. Y una vez que ya cuajaron nuestras gelatinas, ya es momento de decorarlas. La decoración va a ser súper sencilla. Tenemos aquí frambuesas y hojas de menta. Y lo que voy a hacer es que voy a poner nada más así una hojita de menta en cada una de mis gelatinas y voy a poner una frambuesa. Este es un postre, la verdad, muy sencillo, pero con muchísimos detalles. A lo mejor ahorita no se ve mucho, pero a contraluz se logran ver aquí las cerezas en la parte de abajo. Y la verdad, la combinación de sabores es deliciosa. Les recomiendo que cuando las hagan, si las hacen así, metan su cuchara en el fondo para que saquen lo que es las cerezas y también la mezcla de quesos. Y espero que la disfruten muchísimo. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.